Correr bien una media maratón puede ser más complicado de lo que mucha gente piensa, a pesar de que su nombre sugiere que puede ser un trámite fácil, ya que se trata de una media maratón. Dominar la distancia puede requerir más experiencia y más entrenamientos de velocidad de lo que mucha gente piensa. Personalmente estoy convencido de que la media maratón, tanto en su entrenamiento como en su estrategia de carrera, y aquí hablamos de los ritmos del día de la competencia, como de las estrategias de nutrición y de hidratación, es más parecida a una carrera de 10 kilómetros que a un maratón. Y justamente un error muy común que cometen muchos corredores es entrenar para una media maratón de la misma forma que lo harían para un maratón. Es decir, simplemente acumulando muchos kilómetros como base del entrenamiento. Pero para correr bien una media maratón necesitas incluir trabajos de velocidad en la semana, dependiendo de cada corredor, sus objetivos, su historial, la cantidad de años que lleve corriendo, la experiencia previa. Estos días seguramente van a ser 2 o 1 por semana, pero algún día a la semana necesitas trabajar tu velocidad con trabajos específicos, muy similares a los que incluirías en tu entrenamiento para una carrera de 10 kilómetros. Un ejemplo de estos trabajos vamos a ver hoy en este video. Un entrenamiento específico que no solamente va a mejorar tu velocidad para el día de la carrera, sino que también indirectamente va a ayudarte a tener más resistencia. Para hacer esta sesión, lo ideal es contar con una pista de atletismo de 400 metros, pero si no tenés una pista de atletismo, quédate un poquito más, porque en unos segundos vamos a ver otra opción para poder implementarla. Y esto tiene que ver con que para este entrenamiento específico necesitamos mantener un ritmo constante durante los intervalos de trabajo. Y ese ritmo, para que tengas una idea, va a estar entre tu ritmo de carrera para tus 10 kilómetros y tu ritmo de carrera para tus 21 kilómetros. Y a esa intensidad que vamos a buscar la vamos a mantener durante intervalos cortos, pero también con tiempos relativamente cortos de recuperación entre ellos. Vamos al grano. Primero, como sabés, para cada entrenamiento, pero aún más en esos días en los que entrenamos la velocidad, es fundamental una entrada en calor. Y no hace falta acá hacer cosas raras ni tener mucho conocimiento. Simplemente con trotar muy suave durante 15 minutos va a ser suficiente. Recordá esto, cuando digo muy suave es muy suave. Especialmente en la primera parte, los primeros 10 minutos de esa entrada en calor tienen que ser extremadamente suaves. Si querés, al final, los últimos 5, podés apurar un poquitito el ritmo, pero siguiendo con un ritmo suave. Y cuando termines estos 15 minutos, podés hacer unas rectas o alargues, como lo llaman en algunos lugares, que son aceleraciones de entre 50 a 100 metros, en donde empezás corriendo suave y terminás corriendo a tu máxima velocidad posible para volver trotando muy suave o caminando hasta el punto de partida y repetir esto 4 o 5 veces. Con eso vas a tener una entrada en calor bien hecha, bien completa. A partir de ahí vamos al trabajo principal. Toma nota. La idea es que en esta pista de atletismo de 400 metros hagas 10 repeticiones de 300 metros a tu ritmo objetivo de media maratón o un poquito más rápido. Por eso te digo que la idea es que vayas entre tu ritmo de 21 kilómetros y tu ritmo objetivo para una carrera de 10 kilómetros y que recuperes con un trote los 100 metros restantes de esa vuelta a la pista de atletismo, que como sabemos tiene 400 metros. Entonces son 300 metros corriendo a este ritmo objetivo que está un poquito más rápido que tu ritmo de media maratón, más 100 metros para completar la vuelta trotando muy suave. Inmediatamente cuando terminás una vuelta comenzás la otra, repitiendo esto hasta llegar a las 10 repeticiones. Ahí haces una pausa pasiva, es decir, parado en el lugar, a lo sumo caminando un poquito, pero no más que eso, de 3 minutos. La idea es que no corras en esos 3 minutos para bajar bien las pulsaciones y empezar nuevamente con las series, repitiendo otro esquema de 10 vueltas a la pista de atletismo
de la misma forma. Así, haciendo 2 bloques de 10 vueltas, vas a tener un entrenamiento muy completo de trabajo principal de 8 kilómetros en total, que sumado a la entrada en calor y a una vuelta a la calma de trote muy suave de un par de vueltas, te va a estar promediando los 12 kilómetros aproximadamente, con lo que vas a hacer un trabajo muy completo en un tiempo relativamente corto y que te va a ser muy útil a la hora de mejorar tu rendimiento en tu próxima media maratón. Como te dije, la idea es que incluyas este tipo de trabajos una vez a la semana o 2 veces a la semana. Si lo haces 2 veces, no lo hagas en días consecutivos, siempre con 1 o 2 días intermedios en donde vas a descansar, ya sea de forma activa o forma pasiva. Y como te prometí, también hay una opción para quienes no cuentan con una pista de atletismo, que ni siquiera cuentan con un GPS que puedan medir los trayectos que van a hacer. Lo único que en este caso vas a necesitar es un reloj con cronómetro, porque vas a correr por tiempo, haciendo la misma entrada en calor de 15 minutos que te dije antes, y al trabajo principal lo vas a hacer en fracciones de 80 segundos, corriendo a este mismo ritmo objetivo que va a estar entre tu ritmo de carrera de 10 kilómetros y tu ritmo de carrera de 21, más 30 segundos de recuperación al trote suave, haciendo nuevamente 10 repeticiones consecutivas para parar 3 minutos, también de la misma forma, parando por completo, pausa pasiva, y haces nuevamente otras 10 repeticiones para luego hacer la vuelta a la calma de 5 minutos trotando muy suave. Ahí tenés el mismo trabajo hecho en pista de atletismo, que es lo ideal porque vas a tenerlo mucho más controlado, es un terreno plano en donde no vas a tener interrupciones, pero si no tenés una pista de atletismo también podés hacerlo de esta forma simplemente con un cronómetro. Pero sea cual sea el escenario que utilices para este entrenamiento, si lográs alcanzar tu ritmo objetivo durante todas las sesiones, durante las 20 series, no solamente que lograrás prepararte fisiológicamente para tu carrera, sino que también va a ser una inyección anímica ideal para ese gran día, porque vas a saber que podés controlar ese ritmo. Tené presente que no es un entrenamiento corto, como habrás visto, vas a correr por lo menos 12 kilómetros aquí. Y la clave en este tipo de entrenamientos es hacerlos de forma progresiva. Para esto, un secreto es buscar empezar a un ritmo más cercano al que te planteas para tu carrera de 21 kilómetros e intentar aumentar ese ritmo en 5 segundos cada quinta repetición, es decir, en la quinta serie, en la 10ª serie y en la 15ª serie, reservando tus vueltas más rápidas para las últimas 5 repeticiones del trabajo. Otra cosa a destacar de esta sesión de entrenamientos puntual es que el objetivo de estas pausas tan breves entre cada serie es mantener siempre tu frecuencia cardíaca relativamente alta, lo que va a obligar a tu sistema cardiovascular a trabajar más, ayudándote de esta forma a mejorar tu capacidad cardíaca y pulmonar con el tiempo. Por eso te decía que también indirectamente este tipo de entrenamientos va a ayudarte a mejorar tu resistencia, y justamente esa resistencia adicional te va a ayudar a poder mantener ritmos altos durante más tiempo en recorridos o carreras más largos, como lo puede ser tu próxima media maratón. Y ahora, si llegaste hasta acá, te voy a pedir solamente que dejes un me gusta a este video y un comentario aquí debajo. Si ese comentario comienza con la palabra velocidad, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este video te sirvió, te gustó. También, por favor, suscríbete al canal si aún no lo hiciste y compartí este video con tus contactos de WhatsApp, con personas a las que les interesen estos temas o en tus redes sociales. De esa forma me ayudas muchísimo a difundir este canal y a seguir haciendo que crezca. Nos vemos en el próximo video. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.